Bienvenidos a Televisión Educativa. Como cada 8 días tenemos esta cita hoy en A la Luz. Mire, en esta ocasión vamos a hablar sobre las aguas residuales. Usted sin duda conoce el término, pero lo conoce pues como aguas negras, aguas de alcantarilla, aguas de desecho. Y últimamente pues se les ha llamado aguas residuales. Para hablar de ello tenemos con nosotros a un experto. Está con nosotros el maestro Jicotencatl Murrieta Saldívar. Él es pues un experto en este tipo de aguas, en el tratamiento de ellas, en el uso y manejo de las mismas. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que está aquí con nosotros. Pues de aguas residuales, el tema hasta cierto punto pues es moderno, ¿no? Porque siempre habíamos hablado de aguas negras o aguas de desecho, aguas cloacales, también por allí me encontré el término. Sí, sí. Pues sí, es un término, al menos para nosotros, está recientemente introducido al vocabulario nuestro, pero en realidad tiene una historia muy antigua, las aguas residuales. Históricamente se conocen vestigios en la Mesopotamia, por ejemplo, a 7000 años antes de Cristo, ya existían problemas con las aguas residuales. Y las aguas residuales son, pues aquellas aguas, valga el término, que quedan después de su uso, y ya sea en el uso doméstico, en el uso industrial, en el uso comercial, se generan aguas que ya no tienen la calidad para utilizarse en el mismo proceso en las cuales fueron generadas. Entonces, hay toda una reglamentación en México para primero determinar físico-químicamente y biológicamente cuál es un agua residual, y en base en eso establecer o seleccionar los tratamientos que se requieren para un determinado uso. Que también el tratamiento de las mismas es de unos años para acá, ¿verdad? Porque pues recordemos al México colonial, donde las aguas residuales o las aguas negras corrían por la calle. Usted se acordará, maestro, del término aguas o agua va, sí, cuando aventaban los líquidos de la basinica por la ventana. Por la ventana, sí. Sí, esa práctica de las aguas residuales corriendo por las calles y eliminándose por las ventanas no es privativo de México. En la Edad Media, en Europa, era muy común esa práctica. Entonces, cuando había plagas y enfermedades, nunca se asociaba la enfermedad con el drenaje abierto, ni tampoco con la práctica de eliminar las aguas por las ventanas. Pero una práctica muy común. Entonces en Londres era una práctica muy común a mediados de 1800. Entonces un científico asoció el cólera con esas aguas residuales, aunque él batalló mucho para que le aceptaran esa idea. Finalmente, porque ellos creían en aquel tiempo que se llamaba el término las miasmas, eran los vapores que salían de otras partes, pero no lo asociaban con las aguas residuales. Finalmente sí hicieron la conexión científicamente. Entonces ya una vez que eso se supo, empezaron a manejar las aguas residuales de otra forma, aunque no se trataban, las conducían afuera de la ciudad, y la práctica común era utilizar el excremento humano como fertilizante. Había individuos, había gentes que se dedicaban a recolectar el excremento de los drenajes abiertos y lo vendían a los agricultores, y los agricultores lo tiraban al suelo, ¿no? Así como el guano, tiempo después. Exactamente. Entonces, era una práctica muy común en Estados Unidos también, en Nueva York, en Boston, existía esa práctica. También en Londres utilizaban el agua para riego. Entonces el agua para riego agrícola es una práctica muy común y muy antigua.
los romanos la utilizaban para ese fin y tenían un sistema que le llamaban la cloaca máxima, entonces en donde descargaban todas las aguas y después de ahí se trataba rústicamente y después se enviaba al río Tíber y del río Tíber al Mediterráneo. Ese era uno de los primeros tratamientos que existieron en la civilización nuestra, ¿no? O sea que el problema de aguas residuales ha existido desde que el hombre aparece en la Tierra, y es que es lógico, porque ¿a dónde van a dar los desechos humanos? Sí, pues? el problema se suscita, se crea cuando las comunidades crecen, cuando hay y sobre todo cuando hay cuando se desarrolla una comunidad urbanística. Es cuando aparece el problema de las aguas residuales, porque hay mucha población en poquito espacio. Entonces, toda esa población está generando aguas residuales, más la industria que también las generan. Entonces, pero sí es un problema muy antiguo. De hecho, también aquí en México, en Tenochtitlán, antes de la colonia, antes de la colonia, durante la colonia y en nuestros días, el agua residual, alguna parte de la Ciudad de México, de otros pueblos alrededor de la Ciudad de México, la siguen descargando en Xochimilco y en Texcoco, el agua de Texcoco. Entonces, había una práctica de utilizar esas aguas, descargarlas en esos lagos, y al descargarse en el fondo del lago se producía un lodo en forma natural. Entonces, los aztecas lo tomaban, sacaban ese lodo y formaban una especie de tarimas, y ahí ponían ese lodo y después sembraban sobre ese lodo. Entonces ahí fueron recuperando mucho terreno dentro del lago para producir alimento. Se regaba con el agua del lago y se fertilizaba con ese lodo. Entonces eso era una práctica muy común. De hecho, la práctica era la agricultura en las chinampas, ¿no? Era la práctica que se utilizaba ahí. Que ahora es también el principal problema de los chinamperos, porque ya el agua está tan contaminada, que ya no pueden hacer mucho. Y como usted bien lo decía, pues el problema surge cuando las comunidades empiezan a crecer, que es lo que nos pasó un poco aquí en Sonora, pero afortunadamente se detecta que las grandes pandemias son debido a las aguas residuales y se toman cartas en el asunto. Pues no son presas para el desfogue de aguas residuales, plantas tratadoras, ¿no? Más que presas. Hay varias formas de tratar las aguas, ¿no? Las más comunes, y fueron las primeras que se desarrollaron en Inglaterra, en Londres precisamente, fueron los tratamientos físicos. Y eso es básicamente dejar las aguas residuales en un contenedor, en una laguna, para que por gravedad se cimenten los sólidos. Y entonces los sólidos se van hacia el fondo y las grasas flotan. Entonces ese es un primer tratamiento. Entonces, al flotar las grasas y los sedimentos irse al fondo de ese contenedor, el agua tratada salía de en medio de esa columna de agua. Después ya fueron introduciendo sistemas químicos, los sistemas fueron físico-químicos, y ahorita hay otros tratamientos más avanzados como la ozonificación, que es básicamente la oxidación de la materia orgánica. Aquí en el estado, ¿en qué etapa vamos o en qué nivel vamos en cuanto a las plantas tratadoras? Hace aproximadamente, ¿qué será? Unos 5 años yo di una plática sobre este tema, y hace 5 años el estado de Sonora descargaba todas sus aguas residuales. No había planta de tratamientos hace un poquito más de 5 años aquí en el estado. Quien trataba más, bueno, podríamos decir que Nogales era la excepción, porque esa agua la enviaban a los estados, a la planta de Nogales, Arizona, ahí se trataba. Nada más que ha crecido mucho y pues estaba costando muy caro, y ahora ya tiene una planta. Ahora, con las plantas que hay, que están en Navojoa, en Obregón, en San Luis Río Colorado y en Nogales, ya podemos decir que se está tratando aproximadamente como la mitad del agua residual que se colecta en el estado.
Entonces, con la entrada de la planta de tratamiento de agua residual de Hermosillo, una vez que esté operando, y que esté operando bajo las características y especificaciones técnicas, podríamos decir que las aguas residuales que se colectan en Sonora, más o menos sería como un 75-80% del agua residual que se produce en el estado. Más o menos Hermosillo es como un 40% del agua que se colecta en el estado. Entonces, nos quedamos con ese dato, maestro. ¿Le parece? Usted quédese con nosotros porque mire, después del corte vamos a regresar para seguir platicando sobre aguas residuales y qué representan para la población en general. Ya regresamos a la luz. Si usted acaba de sintonizarnos, estamos platicando con el maestro Jicoténcatl Murrieta Saldívar sobre el tema aguas residuales y el compromiso que han abrazado los gobiernos para el tratamiento de estas aguas y poderle dar a las comunidades pues salud, porque representaban un grave problema, él ya lo decía, representaban un grave problema de salud y las grandes cuestiones de salud que se presentaron en el mundo fueron a raíz de esto. Nos estaba platicando de las plantas tratadoras en el estado. Sí. O sea que con la entrada en operación de la planta de tratamiento de Hermosillo, estimamos que en Sonora entre el 75-80% de las aguas que se colectan van a estar tratadas con las plantas de San Luis Río Colorado, que es muy interesante, con la planta de Nogales, que también es interesante. La planta de Hermosillo es interesante por su tamaño, son 2.5 metros cúbicos por segundo, o sea, 2.500 litros por segundo va a estar tratando esa planta. Va a atender a todo el municipio, incluyendo pues la costa de Hermosillo, que es parte del municipio, poblado Miguel Alemán. No, nada más Hermosillo. Nada más Hermosillo, nada más Hermosillo, sí. Nada más Hermosillo. Y hago hincapié en lo de aguas que se colectan porque se producen más aguas en el estado, pero algunas no se colectan. Allá en los poblados o en las ciudades que no tienen alcantarillado. Entonces esas, si consideráramos esa situación, serían mucho más las aguas residuales que se generan en el estado que lo que se generan ahorita, que más o menos serán como unos 6 metros cúbicos por segundo las que se generan en el estado. Entonces, y la de Sonora va a tratar 2.5 metros cúbicos por segundo. Que va a ser una planta bastante grande. Va a ser la más grande, que la de Nogales y la de San Luis. Sí, sí, la de aquí es como unas 10 veces más grande que la de Nogales. O sea, es una planta inmensa de aquí y es una de las más grandes de México. También la de aquí. Es importante esta planta. ¿Sí? Maestro, el destino de las aguas tratadas, ¿cuál es? Yo creo que un estimado así muy a vuelo de pájaro es que yo creo que el 90% de las aguas residuales que se tratan se descargan a cuerpo receptor o se utilizan para riego agrícola. Ese es básicamente el uso que se le da en la actualidad. O sea, hay tecnología para tratar el agua residual a calidad de agua potable, pero no hay ahorita la práctica de utilizarla como agua potable. Entonces, la tecnología existe, lo que pasa es que es cara, ¿no? pero saldría mucho más cara esa agua tratada que el agua que se está utilizando en este momento. La tendencia va para allá entonces a que el tratamiento de agua sea tan puro que pueda ser consumible. Sí, o sea, ahorita puede ser consumible si se tiene la necesidad de tratarla. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que sería más barato, sin echar números, nada más por la experiencia, sería más barato tratar el agua residual que se está generando en Hermosillo a calidad potable que desalar agua del mar, por ejemplo. Yo creo que eso sería más viable que desalar el agua del mar y transportarla a 100
105, 120 kilómetros de Vallaquino. Pero el tratamiento no se pierde mucho, mucho del agua. Por ejemplo, si se desfogan, no sé cuántos litros por minuto en el tratamiento debe de quedar entre sedimentos y demás. Bueno, o sea, el primer tratamiento, en el caso de Hermosillo, el primer tratamiento, o de cualquier otra planta, el primer tratamiento, pues es el tratamiento para quitarle, o sea, para dejarla en calidad de acuerdo al uso que se le quiera dar. ¿Y cuál es el uso más común? Descarga a cuerpo receptor. ¿Y cuál es un cuerpo receptor? ¿Es un río? ¿Es un lago? ¿Es el mar? ¿Es una laguna? Es un cuerpo receptor. Entonces, hay normas en México que dicen esta es la calidad que tiene que tener esta agua residual tratada para poder ser descargada a un río. Si ese río va a usarse para agricultura, va a usarse para industria, va a usarse para agua potable. Entonces hay una calidad ahí. Ahora, entonces luego hay otra norma que establece la calidad del agua para descargarse a alcantarillado, que es casi igual que la primera norma. Bueno, esa norma de descarga al cuerpo receptor es la NOM 001 Semarnat 1996. Entonces, la otra, que alcantarillado, la 02, y hay otra que es para uso en servicios al público, como riego a jardines, como se llama, hay dos categorías. Una, ¿qué es lo que se está haciendo esto último en las plantas privadas que existen aquí en la ciudad, verdad? En algunas plantas de la ciudad, en escuelas o en industria, se trata con esa calidad de agua, con la norma 003, para riego de jardines principalmente, ¿no? Aunque puede utilizarse para lavado de carros, para lavado de pisos, para reutilizarse en los baños, en los mijitorios, todo eso, ¿no? Entonces el agua se trata para un uso. Entonces en México lo más común es tratarla para descarga a un cuerpo receptor o para riego agrícola. La de San Luis Río Colorado, que por allí me enteraba que es un modelo de planta tratadora, ¿el uso que se le da es para jardín? No, ahí el uso es un modelo no tanto por el proceso de tratamiento, sino por el uso que se le da al agua para el tratamiento. Digo, para el uso final que se le da al agua tratada. Entonces, ahí la novedad es que esa agua se está utilizando para inyectarse al acuífero de San Luis Río Colorado. Entonces, esa es otra norma, la norma 014, también y esa es de la Conagua, entonces, no, de Semarnat. Entonces, esa es la novedad de esa planta. La planta de Nogales descarga a un cuerpo receptor, a un arroyo, entonces es otra calidad. Entonces la de San Luis Río Colorado es importante por esa razón y es la única en México que está diseñada para usarse el agua para recarga del acuífero. Y la de Nogales nos comentaba que trabaja con energía solar. Ah, sí, o sea, esa planta, pues el sistema de tratamiento es un sistema de tratamiento común, no tiene, digamos, alguna aportación tecnológica novedosa. Lo novedoso ahí es que la energía que se utiliza se genera con energía solar por medio de la tecnología fotovoltaica. Entonces, la capacidad de generación de energía de los paneles que ellos tienen ahí es suficiente para mover o para operar la planta durante el día y tiene suficiente para que CFE les dé un crédito con el cual se puede pagar la energía que utilizan en la noche. ¿Resulta más barato? Yo creo que sí. Yo les preguntaba eso, bueno, uno siempre tratando de expulgar cosas, ¿no? Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo está la inversión? ¿A cuántos años se recupera la inversión de la energía fotovoltaica? O sea, yo creo que si no es más barato, sí es una aportación no únicamente en uso eficiente de energía, sino también trae otros beneficios, ¿no? Que por ejemplo,
el beneficio más rápidamente asociable a lo que están haciendo es que están contribuyendo a reducir los gases de efecto invernadero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se está utilizando combustibles fósiles, ¿no? Entonces esa es una aportación muy valiosa de la planta de Nogales. Sí, porque aquí también tendríamos otra cuestión, que sería la contaminación ambiental. Sí, entonces, sí. por eso las plantas deben de tener ciertas características, ciertas normas, pues para reducir el problema que se pudiera suscitar. Sí, entonces, sí, de hecho yo he estado diciendo a Semarnat que yo no sé para qué le piden tantos, bueno, sí lo sé, pero la cuestión, ¿por qué Semarnat les exige o les pide tantos permisos para construcción de una planta de agua residual? Pues si son un paliativo ambiental, le deberían de no pedir nada, simplemente darles la autorización, porque muchas veces se lleva mucho tiempo un permiso para una planta de tratamiento de agua residual, cuesta dinero y se detienen los proyectos. Entonces, si estuvieran exentas, están exentas hasta 100 litros por segundo, pero una planta como la de Hermosillo de 2.500 litros por segundo pues necesita muchos permisos, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas es una medida de protección ambiental, pues, ¿por qué? Porque no está descargando, estás tratando estás mitigando una contaminación que nosotros los humanos estamos generando, ¿no? Entonces, y además si se le da la posibilidad de utilizar energía fotovoltaica o eólica, pues aún contribuyen más a la mitigación de la contaminación que tenemos, ¿no? Y para eso Sonora se pinta solo, para la energía eólica y fotovoltaica, sí. Porque pues tenemos sol, bastante sol todo el año, sí. Y pues en regiones como Puerto Peñasco, pues bastante aire también. Sí, también tiene Puerto Peñasco, o el área de Peñasco, es un área muy privilegiada por la incidencia del sol y también por las corrientes eólicas, ¿no? que sí, pero sí necesitamos que se promueva más y haya más producción de energía alternativa, ¿no? Sí. Maestro, pues muy interesante la charla con usted, sobre todo nos quedó claro la importancia del tratamiento de las aguas residuales y sobre todo cómo estamos en este tema aquí en el estado, pues que ya nos decía que tenemos una de las plantas pues más, por decirlo así, más efectivas en el país, y pues las que vengan sin duda serán por el estilo. Gracias, maestro. Gracias a usted por la invitación. Y a usted, muchas gracias por quedarse con nosotros en A la Luz. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí, con otro tema sumamente importante. Soy Erika Ivonne Gómez Crisóstomo. Desde diciembre de 2014, desde que se estaba armando, todavía no estaba ni completo, casi todos los de PMC Cuernavaca estamos completos desde el inicio. Vi la convocatoria completa, era facilitador y orientador. Ya cuando conocí el proyecto me enamoró definitivamente. Principalmente estoy como orientadora, se supone que es como mi mayor función, pero en realidad también soy facilitadora de competencias básicas, es decir, soy la facilitadora de computación, soy como la primera persona casi que ven los socios. Lo que hago es, primero, quitarles el miedo. Trabajo mucho en quitarles el miedo. La mayoría de los adultos que recibo vienen de haber sido regañados por los hijos, por los nietos, de crecer sin computadoras. Entonces mi reto primero es quitarles el miedo, hacer énfasis en que sí se puede. Ya una vez que le pican y que se atreven, todo lo demás fluye. El primer nivel de la ruta de aprendizaje es el más difícil porque mucha gente se frustra, el mouse se les mueve muy rápido, no ubican dónde están las ventanas. Entonces es como la parte más difícil, hacer que se queden.
La mayoría de los socios que tengo son adultos de entre 18 y 99 años. Esto les beneficia la vida y en vez de afectarles, les hace un cambio para bien. Creo que a partir de esto, de la educación, puedes cambiar la vida de muchas personas, puedes modificarlas. Y el ver sus caritas de alegría, cuando tienen correo electrónico, cuando se comunican con sus hijos, cuando pueden tener el inventario de su negocio, eso les genera mucha satisfacción y eso es lo que me llena, me hace sentirme muy bien el contribuir al desarrollo de las demás personas. Una experiencia muy bonita, me sentí como muy contenta porque dije, bueno, pude contribuir de una manera a la vida de estas personas. Eso es lo que a mí me mueve mucho.